tiempo de saber tu nombre, de repartirlo en surco y en espiga, de humanizar al bronce, refundirlo en molde humano, humana perspectiva. Tiempo de las reformas sustanciales, la tierra libre, fértil la semilla, la fábrica en la mano del obrero, rocío agrario, sol, ganadería. Tiempo de tu retorno, de tu encuentro con el hombre en la siembra campesina. Tiempo de la lectura interminable del paisaje bañando las pupilas. El mar, el río, el pájaro y el cielo, el árbol conversando con la orilla. Hay que tocar maderas musicales de sufridas guitarras nativistas, acariciar tu nombre en los fogones que el crepúsculo enciende en las cuchillas. Hay que hablarle al que sufre de esperanzas y alumbrarle tristezas y neblinas. Bueno, buenas noches. Intentaremos hacer un programa distinto hoy, aunque creo que hemos logrado hasta ahora una gran variación. Y no se olvide, este programa está todos los lunes a partir de las 22 horas. Tenemos la intención, en la medida que nos lleguen preguntas relacionadas con las tres partes que el programa tiene, dividido por los dos comerciales, una primera parte donde generalmente trato determinados temas, una segunda parte que consistiría en una entrevista y una tercera parte y última. Y bueno, en la medida que nos lleguen mensajes al celular que está ahí, que termina en 614, estaríamos respondiendo a esas preguntas en esa última parte, en la tercera parte. Preguntas en lo posible relacionadas con los temas que hemos tratado en la primera parte o que hemos tratado con el entrevistado. Bueno, hoy tenemos una serie de puntos cortos que tiene que ver con la existencia de muchas cosas en nuestro país, en Uruguay, en Rocha, que están pasando. Una de ellas es la necesidad que tiene mucha gente de toda edad que recurre a los comedores, es decir, se ve obligada a ir a comer a lugares que les dan comida. Bueno, uno recibe queja y que debe cumplir con ellos, en este caso gente más bien mayor de edad, que se quejan que los guisos que dan en el comedor que está en el Paso Real, allí en Agraciada, bueno, que no hay carne, que no hay ni un pedacito de carne. Todavía uno de los veteranos embromó que ni largándose a nadar en el guiso consiguen un pedazo de carne. Bueno, así están las cosas de una sociedad donde hay, lamentablemente, y esto ya lleva décadas, un conjunto de gente que se ve obligada a recurrir a los comedores. Y bueno, no es lo mejor que esto ocurra. Bueno, creo que lo hemos dicho, pero vale la pena, porque en realidad, lamentablemente también, para la población existe todo aquello que aparece en la televisión. Y la periodista Romina Andrioli, que trabaja
junto con Emiliano Cotelo en el programa En Perspectivas, y en el Canal 10, y ahí en el Canal 10, que oficia de especialista en hablar de los partidos políticos, de las novedades que hay a nivel político, tituló hace una semana más o menos un titular que decía "Nuevos partidos para el año octubre del 2024". Bueno, nombra a Jorge Bonica, nombra a Gustavo Salle y nombra a Eduardo Luz. Sin embargo, la Unidad Popular no existe, que en los hechos la tenía que haber nombrado, porque la Unidad Popular estuvo en el Parlamento con un representante, un diputado, que era el compañero Eduardo Rubio. Pero eso fue entre el año 15 y el año 19. En las elecciones de octubre de 2019, la Unidad Popular, lamentablemente, también por el tema de que existe lo que está en la televisión, tuvo en la televisión propaganda César Vega y tuvo en la televisión propaganda Gustavo Salle. La Unidad Popular no tuvo propaganda en la televisión, cosa que se va a volver a reiterar ahora. Es como una especie de denuncia esto que hacemos. Y bueno, estamos constatando un hecho. Debería habernos incluido como un partido que volvía a participar y era nuevo, es totalmente nuevo para estas elecciones de octubre del 2024. Bueno, pero si tú tuvieras ese video que habla de lo que cuesta la privatización de la basura y que muestra un equivalente ahí con respecto a todo el presupuesto de la alcaldía de La Paloma, esta privatización que se ha hecho, que cuesta 3.100.000 pesos, que la empresa aparentemente es Teima. Bueno, una cuestión totalmente lamentable, porque la recolección de residuos es una de las cuestiones que anda bien en el departamento, también hace décadas que anda bien, y que el personal de la alcaldía de La Paloma hacía toda la recolección, e inclusive en la etapa del verano, donde la población anda en un entorno de 50 a 60.000 personas con el turismo que afluye. Bueno, si tuvieras ese video, pásalo mejor. Bueno, dice ahí, solamente reiterar, que 4 meses de pago a Teima equivalen a todo el presupuesto de un año de la alcaldía de La Paloma, con todos sus funcionarios y con toda la otra cantidad de tareas que realiza. Bueno, son de las cosas que le quitan puntos a esta coalición en la contienda de los dos partidos políticos de la entrega, de las dos coaliciones de la entrega, que cada cual trata de posicionarse mejor para ganar votantes y seguir entregando al país. Pero no hay duda que pasamos esto porque es una cuestión muy desprolija, que en líneas generales no había sucedido hasta ahora en estos últimos tiempos y con los gobiernos frente amplistas a nivel departamental. Bueno, ganancias extras para los importadores e industriales. Vamos a poner el ejemplo de los aceites comestibles.
mayoritariamente el gran consumo es el aceite más barato, que es el de soja. Hace unos 2 años el aceite pasó de valer 33, 40 pesos como máximo, entre 33 y 40 pesos el litro, saltó a más de 70 pesos, 80, 90, 100 pesos. Y en Uruguay se venden 70 millones de litros de aceite, de este aceite común, 70 millones de litros. Fácilmente podemos ver, hubo una ganancia extra de 30 pesos por litro. Me estoy quedando corto. Cuando se produjo la suma, en realidad, hubo una ganancia extra de 40 pesos por litro. Eso significa que poniendo 30 pesos de ganancia extra, totalmente extra, da 2.100 millones de pesos al año. Y poniendo 40, que superó muchas veces fácilmente 40 pesos más de precio el aceite a la población, implica 2.400 millones de pesos. Estas son las realidades que estamos viviendo con respecto a un conjunto de empresas. Las empresas no son todas lo mismo. Hay 290.000 empresas en el país. 250.000 de ellas, de las 290.000, 250.000, la inmensa mayoría, son de las 250.000, 130.000 unipersonales, es decir, sin empleados. Y unas 120.000 tienen hasta 4 empleados. Estas empresas, estas 250.000, en líneas generales, bueno, a veces hasta pasan dificultades. Y el Estado les lleva un buen porcentaje, a veces alto porcentaje, de sus ingresos. El Estado es abusivo con estas empresas chicas, que tienen hasta 4 empleados. Dentro de las 40.000 empresas, que ya son medianas, grandes, bueno, estas que pertenecen y que tienen grandes ganancias, serán aproximadamente unas 1.000 empresas, 2.000 empresas. ¿Sí? Está en este ejemplo de el aceite que hemos puesto. Porque inclusive después de pasados 2 años y a un precio de 40 pesos, debería estar costando como mucho 48 el aceite. Y ahora lo han rebajado a 50 y pico, a 70 pesos, que de todas maneras tienen otros 10 pesos más de ganancia extra, de todas maneras. ¿Está claro lo que expreso? Bueno, de estas empresas, de estas 40.000, pero fundamentalmente de estas 1.000 más grandes, 2.000 más poderosas, aparte del capital transnacional, extranjero, que colabora con los partidos, es donde los partidos políticos sacan dinero para la campaña electoral y después se ponen al servicio fundamentalmente de esas 1.000, 2.000 empresas, grandes empresas a nivel, digamos, nacional. Bueno, pasaríamos el video Sonica, si te queda bien, Homero. La orden de los Estados Unidos de Norteamérica es que la Argentina no integre su industria siderúrgica con su industria naval. Porque si el epicentro del conflicto es el Atlántico Sur, hay que desmembrar a la Argentina en los términos que no tenga autonomía en la producción mineral en Ipazam con el mineral de hierro, que no tenga autonomía en el abastecimiento de carbón desde Río Turbio, que no tenga los altos hornos en sus propias manos para producir arrabio, que no pueda refinar con sus hornos Bessemer o de oxígeno, que no pueda tener un tren de laminación de chapa naval y que no le entregue chapa naval a la industria naval argentina a sus astilleros para que sus astilleros no construyan la flota de guerra, porque los argentinos demostraron en la década del 70 que son capaces de fabricar bajo la licencia de astilleros Vickers Armstrong de Inglaterra el mejor destructor del mundo, que fue el T-42 Santísima Trinidad, y 6 corbetas misilísticas MECO 140 bajo licencia de astilleros Blamann Voss de Alemania. Ordenadamente podemos alcanzar la sustitución de importaciones, no para que el 100% de las cosas en Argentina. Eso sería otro capricho, yo no puedo tener un desbalance
como en el automotriz, donde 8 de cada 10 autos son extranjeros. Porque cuando un argentino de clase media paga un autito de morondanga, como los que se venden en el mercado interno argentino, en vez de darle trabajo a otro argentino, le está dando trabajo al extranjero. Bueno, este videíto, con una característica muy especial que tiene la nación, el pueblo argentino, de defender su país, de tener determinado nacionalismo y de haber un porcentaje alto de conciencia de la necesidad de la industrialización de todos nuestros países de América del Sur. Y Uruguay tiene que adquirir esta conciencia. Esto es fundamental, es una cuestión de gran importancia el hecho de tomar conciencia de la necesidad de tener nuestra industria. De ahí que es vergonzoso que estemos por perder la industria del cemento y que en lugar de estar en manos de una empresa pública pase a manos de extranjeros, de capitales extranjeros, donde el Uruguay, a partir de la empresa pública ANCAP y con el cemento, va a dejar de recibir 50 millones de dólares todos los años de ganancia neta, que podemos hacer fácilmente de 750.000 toneladas que exportarían capitales extranjeros a Brasil, que precisa de nuestro cemento. Ya otras veces hemos explicado cómo Brasil tiene muy lejos su piedra caliza y sus cementeras y le sirve que Uruguay le venda. Bueno, estos son los gobernantes que tenemos, porque este tema del cemento, la entrega del mismo, se ha hecho de conjunto entre el Frente Amplio y este gobierno multicolor hoy gobernante. Se ha hecho de total juego de equipo. El Frente por 9 años dejando tirado el horno que iba a permitir producir cemento barato, y bueno, y estos iniciando el proceso de asociación que le llaman con privados extranjeros. Bueno, en esta defensa de la industria, y cuando habla de que 8 autos argentinos, también lo mismo tendría que ser para nosotros, que es viable tener una industria automotriz. Es súper viable tener una industria automotriz en el país propia, generando empleo, software e inteligencia que tenemos y comprando, en última instancia, la chapa, si es posible. El hierro, ni hablar, que no vale la pena ponernos en una producción de grandes siderurgias, porque eso tiene un costo grande y tenemos en realidad un mercado chico. Pero lo que adquiere valor es el vehículo terminado, inclusive camiones, ómnibus y autos, ni hablar. Algún modelo, copiar, robar, el modelo no es nada nuevo, se hacen en todos los países del mundo, bueno, es viable en Uruguay. Esas son de las cosas que piensa la Unidad Popular y es lo que proyecta hacer cuando sea gobierno. De ahí la importancia de empezar a crecer y que usted nos vote en octubre. También, con este ejemplo de los argentinos mostrado ahí, es viable una industria naviera, que tenemos software, es viable, sí, es viable una industria naviera, el Uruguay incluso la ha tenido. Entonces, acá le presentamos el ejemplo de 2 industrias que es necesario desarrollar, porque el país que se precia tiene que tener industria y tiene que ser autosuficiente en la mayoría de los rubros, no en todos, como bien explica ahí en el videíto ese argentino que acaban de escuchar. Declaraciones de la presidenta de los exportadores y la necesidad que hay de seguir del Mercosur. ¿Por qué? Y eso que nosotros no aceptamos, el libre tránsito que es el Mercosur. Bueno, 400 empresas uruguayas venden en el Mercosur, 400 empresas uruguayas. 240 de ellas están obligadas a vender en el Mercosur, Argentina y Brasil, ¿no? Y son productos industrializados. Esta es la diferencia que hay.
semi o totalmente industrializados. No se vende en el Mercosur hacia Argentina y hacia Brasil materia prima. Uruguay vende productos industrializados o semi-industrializados. Y esto es una enorme ventaja. Bueno, al revés, tenemos que llegar a tener una industrialización para abastecer en una cantidad de rubros nuestro mercado interno. Y eso es viable. Otro día daremos cifra. Y apuntamos un hecho más. Tenemos en el tema de ganado una hermosa genética, es decir, tenemos la existencia de ganado de raza, de gran calidad, hace mucho tiempo, muchas décadas, más de 100 años en Uruguay. Sin embargo, hoy Brasil está vendiendo libre de aftosa sin vacuna, porque tiene una serie de zonas que tiene libre de aftosa catalogado sin vacunas. Y el hecho de ser sin vacunas, en un mercado como Europa, se consiguen $7 por kilo, no los 3 y poco que se está pagando hoy en el mercado internacional, pues se ha pagado 4 o 5. Pero al vender un producto libre de aftosa, pero sin vacuna, el precio es enormemente mayor. También en eso está retrocediendo Uruguay. Bueno, Homero, haríamos la propaganda con esos segundos que van también de Sol y Palma. Bueno, esa casa se alquila por todo el año, es una casa con un dormitorio, estar, cocina, comedor, todo junto, y un baño que ya lo van, ahí está. Se alquila por todo el año, el alquiler es de 7.000 pesos por mes y está ubicada a 70 metros de las 5 esquinas de la Aguada, por la vereda y por la calle que está el local de los pescadores del Zulma. El local de los pescadores está de las 5 esquinas a 30 metros. Y 40 metros más adelante, por la misma vereda, por la misma calle, está esta casa. Totalmente amueblada. El desorden es porque está allí para que agarre aire y viento y eso. Bueno, la otra parte de la propaganda, Homero. Logo del Partido Humanista, esa es la lista del Partido Humanista. Hoy estamos integrando, siendo parte del Partido Humanista dentro de la Unidad Popular. Esa sería la lista que tendría que acompañarnos en octubre del año 2024 para volver a tener un diputado o dos en el Parlamento. Consideramos que en octubre hay que votar partidos chicos como la Unidad Popular, que a su vez tiende a tener una mínima organización, cosa que la consideramos una organización ciudadana y popular que la consideramos muy importante. Y votar para proponer parte de las propuestas que hemos estado desarrollando hoy y en tantos programas.